Un día fuimos a visitar a un grupo de neumólogos para pasarles un vídeo sobre unas pequeñas partículas blancas que se habían depositado en la mucosa de la tráquea. Se había analizado el movimiento de estas partículas hacia la boca tanto en los pacientes que tomaban terbutalina como en los que no, y el resultado era que el cilio desplazaba las partículas con mayor rapidez en los pacientes tratados con terbutalina. La idea era convencer a los médicos de que no solo tenían que recetar la terbutalina para el asma, sino también para la bronquitis crónica, muy relacionada con el tabaquismo. Los enfermos de bronquitis crónica tosen constantemente, motivo por el cual se creía que una mayor velocidad de salida de los agentes irritantes de los pulmones era beneficiosa. De nuevo, si se hubiera formulado la pregunta mágica, se habría descubierto que el emperador iba desnudo, porque no se había realizado ningún ensayo aleatorizado que demostrase que la terbutalina tenía efecto en los pacientes con bronquitis crónica. De hecho, actualmente solo se aprueba el uso de la terbutalina para el asma y otros broncoespasmos, pero no para la bronquitis crónica. Publicitar un fármaco para indicaciones no aprobadas, lo que en inglés se conoce como off-label use, es ilegal. Como veremos en el siguiente capítulo, este tipo de marketing ilegal es muy habitual, como también lo es que las farmacéuticas se salten la ley. No es ilegal, sin embargo, hablar de los resultados de una investigación con médicos, por lo que podíamos mostrarles esa película sin infringir ninguna ley siempre y cuando no les recomendáramos que recetaran el fármaco para la bronquitis crónica. En el caso de que los médicos nos hubieran preguntado, les podríamos haber dicho que no estábamos autorizados para recomendarlo para ese uso en concreto, pero que los resultados eran interesantes, de manera que tenían libertad para recetarlo en los casos que ellos creyeran adecuados. Es absurdo que este tipo de comentarios indirectos no estén prohibidos, porque en mi opinión deberían estarlo. No hay ningún motivo de peso para presentar investigaciones preliminares a médicos en ejercicio, y solo tendría sentido si se hiciera con investigadores y con el objetivo de llevar a cabo un ensayo clínico definitivo para que los reguladores farmacéuticos aprobaran su uso para una nueva indicación. También rozamos los límites de la ley con una nueva indicación, pero antes de comentarlo quiero explicar qué es la colaboración Cochrane. Se trata de una organización sin ánimo de lucro creada en 1993 por Ian Chalmers en Oxford, Reino Unido. Nació a raíz de la frustración de los investigadores frente a la mala calidad y la parcialidad de la mayoría de las investigaciones médicas, y de la necesidad de contar con informes sistemáticos y rigurosos de los ensayos aleatorizados que permitan definir con claridad los beneficios y los inconvenientes de cada intervención. La colaboración Cochrane creció con rapidez desde sus inicios, y actualmente cuenta con 30.000 colaboradores. Las revisiones se publican en formato electrónico en la biblioteca Cochrane, que ya cuenta con un catálogo de más de 5.000 entradas y se actualiza con asiduidad. La mitad de la población del mundo tiene acceso gratuito a los informes completos por medio de suscripciones nacionales que a menudo financian los gobiernos, mientras que la otra mitad tiene acceso a los resúmenes. La tos es algo muy común, y el mercado de los antitusígenos sin receta es enorme. Una revisión sistemática de los ensayos clínicos aleatorizados realizada por la colaboración Cochrane demostró que ninguno de ellos era eficaz 9, lo que quiere decir que el poderoso mercado de los antitusígenos no es más que una poderosa máquina de malgastar el dinero. Los fármacos como la terbutalina parecen ser también ineficaces 10, pero alguna mente brillante de Astra acuñó la idea de que se debería sugerir a los médicos que el fármaco tenía efecto contra la tos, haciendo referencia al estudio del que ya hemos hablado sobre la mucosa. Yo no puedo mostrarme más escéptico. ¿Qué sentido tiene que un medicamento que se usa para dilatar las vías respiratorias de los que padecen asma sirva para una tos que nada tiene que ver con los broncoespasmos? Dejando de lado los tecnicismos jurídicos, creo que esto puede considerarse hacer publicidad de un fármaco para una indicación no aprobada. Más cuando no hay testigos que puedan determinar hasta qué punto se alentó directamente a los médicos para que recetaran el fármaco para la tos, puesto que en la mayoría de estos encuentros solo están presentes el médico y el representante. Aunque también hicimos algo bueno, creamos una guía ilustrada para los enfermos de asma sobre cómo debe utilizarse el spray en 8 pasos, además de calcular la cantidad de dosis que quedan al sumergir el bote en agua y ver si se hunde o flota. Durante los 2 años que trabajé en Astra, de 1975 a 1977, lanzamos al mercado un nuevo producto, las pastillas de zinc, que fueron autorizadas para tratar las úlceras venosas e isquémicas de las extremidades inferiores, así como una enfermedad rara de carencia de zinc, la acrodermatitis enteropática, que altera la absorción de este mineral. Aún conservo el folleto publicitario de 20 páginas que redacté para su lanzamiento, muy similar a otro que se usó en Suecia. Al comparar el folleto con la revisión Cochrane sobre el uso de zinc en úlceras en las extremidades inferiores 11, me sorprendieron los resultados. El primer estudio mencionado en el folleto es también el que contaba con más pacientes, y apareció en la prestigiosa revista de Lancet, lo que resulta muy atractivo a efectos promocionales. Como ya he dicho, los resultados son impresionantes. 11 según el folleto, las úlceras de los 5 pacientes tratados con zinc se curaron en 3-2 días, mientras que las de los pacientes tratados con placebo tardaron 77 días. Con todo, el ensayo es poco fiable. El folleto decía que, debido a que los resultados de los primeros 16 pacientes mostraban claramente cuál de los 2 grupos fue tratado con zinc, era imposible continuar con un estudio de este tipo. La revisión Cochrane no incluyó dicho ensayo porque no era aleatorizado, algo que se espera que ocurra en un ensayo ciego 2. El folleto también informaba de los efectos positivos obtenidos en los ensayos aleatorizados, lo que difiere de la opinión de los autores del informe Cochrane. Incluyeron 6 ensayos realizados con pocos pacientes y de mala calidad y no encontraron ninguna prueba del efecto beneficioso del zinc. Como ocurrió con la globacilina, el zinc desapareció del mercado.
En 1977 me ofrecieron un trabajo en Astra Syntex, el conglomerado formado por Astra y la farmacéutica californiana Syntex. Mi labor consistía en crear un departamento médico y supervisar los ensayos clínicos y las solicitudes de registro de fármacos e indicaciones nuevas. Me alegré de abandonar el campo del marketing, pero a la vez estaba preocupado por las investigaciones que allí se realizaban, por lo que decidí marcharme. Escogí el camino más complejo y empecé a estudiar medicina en 1978 a la vez que trabajaba para ellos. Obtuve el título al cabo de 6 años y abandoné la empresa para trabajar en diferentes hospitales de Copenhague. Astra Syntex sobrevivía gracias a un único fármaco, el naproxeno. Naproxen, un antiinflamatorio no esteroideo, AINE, usado para la artritis. Fue al realizar diversos ensayos sobre este fármaco cuando descubrí que ni yo mismo era inmune a la influencia de la farmacéutica. Existen diferentes tipos de AINE en el mercado, pero curiosamente uno empieza con la idea de que su producto puede ser mejor que el resto, y cuando menos te lo esperas ya estás convencido de que es mejor. Como si en vez de ser un producto fuera un hijo. Una de las razones por las cuales el marketing farmacéutico es tan eficaz es que los visitadores creen que venden fármacos excelentes. Prueba de mi ingenuidad era que llegué a proponer a la oficina europea de la empresa, situada en Londres, que se realizaran ensayos comparando el naproxeno con un simple analgésico, como el paracetamol, en pacientes con lesiones deportivas. El director médico me explicó amablemente que no tenían interés alguno en un ensayo de ese tipo, pero no llegó a explicarme el porqué de su actitud a pesar de mi insistencia. La razón, como no podía ser de otra forma, era que ese ensayo podía revelar que determinados analgésicos mucho más baratos que el naproxeno eran igual de eficaces, sin olvidar que ya sabíamos que el paracetamol es mucho más seguro que el naproxeno. Para convencer a la gente de que tomara naproxeno en vez de paracetamol era necesario hacer creer a los médicos que el naproxeno era mucho más eficaz, a pesar de que no existieran pruebas de ello. El truco estaba en usar argumentos teóricos. Se trata de una herramienta de marketing muy poderosa, aun cuando los argumentos resultan insostenibles. En los manuales de farmacología se describe el naproxeno como un fármaco con propiedades antiinflamatorias, con un despliegue publicitario como el siguiente: al sufrir una lesión deportiva, los tejidos se dañan y aparece una inflamación sin edema, por lo que, para una recuperación más rápida, es importante que se reduzca la inflamación. Es muy fácil tentar a los médicos para que actúen erróneamente si les haces escuchar el canto de las sirenas, y sobre todo si les pagas por cantar y por escuchar, véase el capítulo 8. Como explicaré con detalle más adelante, los AINE son muy peligrosos, y miles de pacientes mueren cada año por culpa de úlceras pépticas o infartos de miocardio, por mencionar un par de los peores efectos adversos. Pero eso se soluciona solo con técnicas de marketing. Hace un par de años, la televisión danesa trató el uso indiscriminado de AINE en los clubes de fútbol profesional para todo tipo de dolores. El hecho de que fueran fármacos con receta no resultaba un obstáculo, ya que los médicos de los equipos los proporcionaban en grandes cantidades, por lo que los futbolistas podían tomar tantos como quisieran sin tener que pedirlos. La noticia fue un escándalo, pero como ocurre a menudo con los escándalos, la gente se olvidó de ello rápidamente e imagino que hoy en día las cosas siguen igual. Creo que fue en 1980 cuando vino a verme un reumatólogo que trabajaba para la selección danesa de fútbol. Quería saber si el naproxeno era más efectivo que la aspirina para tratar las lesiones deportivas. La aspirina también es una INE, de hecho es el más antiguo y barato de todos. No obstante, a menudo se descarta su uso porque mucha gente cree que tiene efectos analgésicos pero no antiinflamatorios. A pesar de las reticencias de mis jefes de Londres, realizamos un ensayo con dosis bajas de aspirina, y el resultado fue el esperado: no se apreciaba ninguna diferencia importante entre el naproxeno y la aspirina. Aún así, el Departamento de Estadística analizó los resultados, y tras rebuscar en todos los rincones dio con algo que mitigó los temores de la empresa de que el naproxeno no fuera mejor que la aspirina. El resumen del informe dice: 13. Las lesiones recientes fueron sobrerepresentadas en el grupo de ácido acetilsalicílico, P0,01, y cuando se analizó conjuntamente a los pacientes, es decir, de las dos ramas de tratamiento, el resultado del tratamiento fue sustancialmente mejor en los casos en que el intervalo entre la lesión y el inicio del tratamiento era menor. Este hecho puede haber influido en los resultados del ensayo. Vaya, y pensar que fui uno de los autores del ensayo. En principio no. Es malo ser cauteloso en el resumen, pero imaginemos qué ocurriría si el naproxeno hubiera sido más eficaz que la aspirina y en el grupo de naproxeno hubiera habido un número mayor de lesiones recientes. ¿Tendría el resumen un tono tan cauteloso si el resultado fuera tan positivo para la farmacéutica? Muy probablemente no, y dudo que apareciera mencionado en el cuerpo del artículo. La primera revista especializada que recibió nuestro artículo fue el British Journal of Sports Medicine. Su editor era totalmente consciente de las prioridades comerciales de la industria farmacéutica y nos dijo que le sorprendía que enviáramos nuestro ensayo desde Syntex, ya que en él se contradecían las declaraciones de la empresa acerca de que el naproxeno era más efectivo que el paracetamol y la aspirina. Nos sorprendió tanto que un editor se posicionara tan honestamente a favor de los intereses comerciales de una empresa que su siguiente comentario nos hizo estallar de risa. Dijo que había observado que fueron 18 pacientes los que tomaron aspirina durante los 3 días siguientes a la lesión, en comparación con solo 2 en los tratados con naproxeno. A continuación sugirió que la comparación sería más justa si seleccionáramos otro grupo de al menos 16 pacientes y les suministráramos naproxeno durante los 3 días siguientes a su lesión. Si aceptábamos hacer esto, él se replantearía publicar nuestro artículo. Increíble. ¿Cómo se le ocurrió la posibilidad de incluir otros 16
pacientes en una de las dos ramas si se trataba de un ensayo doble ciego. Es simplemente imposible. Al final, aunque no era nuestra intención, abandonamos la batalla y aceptamos publicar el ensayo en una revista poco conocida, que desapareció al cabo de 5 años 13. Sigo preguntándome cómo es posible afirmar que los AINE tienen efectos antiinflamatorios, a menos que se trate solo de una estrategia publicitaria. Si un medicamento tiene efectos analgésicos se recuperará la movilidad más rápidamente, lo que hará que el edema se reduzca, así que ¿cómo se puede afirmar que existe también un efecto antiinflamatorio? Cuando se estudió el efecto de los AINE en ratas se vio que sus patas se habían hinchado y eran más sensibles, pero ¿qué prueba ese hecho? Hablé del tema con diversos reumatólogos y ninguno supo darme una respuesta convincente. Sin embargo, un día contactó conmigo un grupo de traumatólogos que querían estudiar el efecto del naproxeno en las torceduras de tobillo. Y aproveché la situación para determinar también sus efectos en los edemas. Lo conseguimos sumergiendo un pie en agua y comparando su volumen con el del otro pie. Resultó ser un ensayo muy interesante. Distribuimos 173 pacientes de manera aleatorizada 2 veces, con muletas y sin ellas, y con naproxeno y con placebo, lo que llamamos diseño factorial, y que no se usa tan a menudo como cabría esperar, a pesar de su elegancia. Este método permite obtener respuestas a 2 preguntas y requiere un menor número de pacientes que si solo se plantea una pregunta. Los resultados fueron sorprendentes. 14 los pacientes se recuperaron con más rapidez cuando iban sin muletas, ya que eso hacía disminuir el edema, mientras que el naproxeno no tuvo ningún efecto sobre el edema. Nuestros jefes suecos, tan propensos al marketing, volvieron a entrometerse en la investigación, por lo que finalmente no había datos numéricos para ninguno de los 2 resultados en el artículo que publicamos. No obstante, aún conservo el informe del ensayo interno más completo, y el efecto de la movilización es espectacular. Ya en la primera visita de seguimiento, pasados de 2 a 4 días, 30 de los 68 pacientes estaban recuperados, en comparación con solo 10 de 63 del grupo con muletas. Además, la diferencia del volumen entre los 2 pies era de solo 28 mi en los pacientes movilizados, mientras que en los pacientes que usaron muletas la diferencia de volumen ascendía a 71 mi. En resumen, resultó ser un estudio apasionante que además tenía implicaciones prácticas. Pasados los años, me torcí el tobillo. Ocurrió durante un viaje a Londres para asistir a una reunión de la comisión consultiva del British Medical Journal, BMJ, y el dolor era tremendo. Por lo que cuando llegué andaba con evidente dificultad. Uno de los miembros de la comisión me preguntó que por qué no iba con muletas, lo que le respondí que había realizado un ensayo en que se demostró que los pacientes se recuperan en menos tiempo si no las usan, y parece que mi respuesta le resultó interesante, porque decidió analizar sistemáticamente el reposo en cama de pacientes de todas las enfermedades. Eligió 39 ensayos, un total de 5.777 pacientes, de 15 tipos distintos de dolencias. 15 descubrió que la inmovilización es perjudicial para los pacientes, ya que ni un solo resultado mostraba una mejora importante, mientras que en varios casos incluso evidenciaba un empeoramiento. Enviamos el ensayo a Acta Ortopédica, una modesta revista escandinava, pero fue rechazado por los editores porque no supieron valorar su importancia. También lo intentamos con el BMJ, pero el resto de los autores del estudio querían publicarlo a toda costa. No supe convencerles de que era demasiado importante para publicarlo en danés, pero eso fue lo que ocurrió una vez tuvimos el artículo traducido. Años más tarde vino a verme un investigador que trabajaba en el análisis sistemático del tratamiento de traumatismos de partes blandas para decirme que nuestro ensayo no solo era el más extensivo, sino también el mejor. Y me pidió que tradujera el artículo del danés al inglés. En 1990 defendí mi tesis doctoral, Bias in Double Blind Trials, 16, el sesgo en los ensayos doble ciego, compuesta de 6 artículos. Mi trabajo consistía en el análisis detallado de 244 ensayos que comparaban los diferentes tipos de AINE. Era la primera vez que se estudiaba un campo terapéutico al completo, y saqué a la luz una ingente cantidad de estudios sesgados que favorecían el medicamento patrocinado por una farmacéutica frente a los fármacos de control. Los informes de los ensayos eran por lo general tan poco fiables que, en lugar de aparecer en revistas científicas, deberían haber sido publicados con fines publicitarios. También recopilé los ensayos que comparaban los AINE con placebo, para estudiar si los AINE tenían realmente un efecto antiinflamatorio. En algunos de los ensayos, los investigadores utilizaron un simple anillo para determinar si los fármacos mejoraban las articulaciones hinchadas de los dedos de los pacientes con artritis reumatoide, y el resultado fue negativo 17. Por lo tanto, creo que la idea de que los AINE tienen efectos antiinflamatorios es falsa, como muchos otros mitos que las farmacéuticas, con fines publicitarios, han creado acerca de sus productos. El hecho de que las farmacéuticas decidan por nosotros la opinión que nos merecen sus productos es ciertamente funesto, puesto que su manipulación es intensísima. Por ejemplo, es habitual hablar de fármacos de segunda o tercera generación. Es el caso de los neurolépticos de segunda generación, da la impresión de que son mejores que los fármacos anteriores, cuando los estudios independientes y financiados con fondos públicos que los comparan en ensayos aleatorizados a gran escala casi siempre constatan lo contrario. AstraZeneca, igual que hacía Astra, lleva a cabo técnicas de marketing poco éticas. La dosis estándar de riaproxeno es de 500 miligramos al día. A pesar de eso, se pedía a los visitadores que, basándose en los ensayos de dosis-respuesta redactados por la propia empresa, convencieran a los médicos de que recetaran dosis de 1000 miligramos. También analicé estos ensayos como parte de mi tesis 18 y descubrí que contenían errores
En los ensayos con naproxeno los pacientes fueron tratados con placebo y con 2 o 3 dosis diferentes de naproxeno, en un sistema cruzado en que todos los pacientes recibieron cada tratamiento en orden aleatorizado. Las dosis iban desde los 250 hasta los 1500 mg al día. Muchos de los resultados no se incluyeron en el informe, lo que yo llamo, con un eufemismo muy británico, algo más bien inusual, 18. Ni uno solo de los artículos contenía gráficos que permitieran al lector comprobar los beneficios de las dosis más altas. En lugar de eso, se afirmaba que existía una relación lineal importante entre la dosis y el efecto, lo cual da a entender a quien lo lea que al doblar la dosis también se dobla el efecto. Es casi un fraude. En mi informe sobre los AINE incluí 9 curvas sobre la relación dosis-respuesta, y he añadido una de ellas, véase anexo 1. No se obtiene beneficio alguno al aumentar las dosis, la diferencia entre las dosis de 250 y 1500 miligramos de naproxeno es que resulta 6 veces más cara, pero solo representa el recorrido de 1 centímetro en la escala de dolor de 1 a 10 cm, y la menor diferencia de dolor que perciben los pacientes es de 1,3 cm 19, una diferencia de 1,0 centímetros, por lo tanto, es imperceptible para los pacientes. El menor efecto clínicamente relevante, es decir, un efecto que justifique empezar a tomar un fármaco o bien aumentar la dosis administrada, es algo que los pacientes apenas pueden percibir. Por el contrario, lo que sí aumenta de forma lineal son los daños, por lo que doblar la dosis conlleva doblar el número de efectos adversos 20, puesto que algunos de sus efectos son graves, úlceras hemorrágicas y muerte, se debería recetar la dosis mínima de estos fármacos. Esta manipulación de datos científicos logra el efecto deseado, que no es otro que el aumento de las ventas. Hay pocos médicos capaces de leer informes de investigación de manera crítica, como si la mayoría hubieran olvidado lo que aprendieron sobre farmacología clínica. Las curvas dosis-respuesta para los fármacos prácticamente siempre presentan una forma hiperbólica, y las dosis habituales son bastante altas, ya que corresponden a la parte más alta de la curva, donde los efectos se estabilizan y se acercan al tope, véase anexo 1. La campaña de promoción del naproxeno es un ejemplo perfecto de que las farmacéuticas anteponen los beneficios económicos a los pacientes, y que poco les importa que sus acciones puedan provocar un incremento de la mortalidad. Con todo, hay una farmacéutica peor que AstraZeneca, y es Pfizer. El resto de farmacéuticas coincidían en que el sistema de marketing de Pfizer era especialmente agresivo y cruel. 11 Pfizer también trató de vender su AINE, el piroxicam, Feldene, a dosis muy altas. 18 El piroxicam tiene una semivida muy larga, por lo que creímos que recetarlo a los ancianos era inadecuado, ya que sus mecanismos de eliminación son deficientes y eso conduce a una acumulación del fármaco que puede resultar tóxica. La manera en que Pfizer promocionó el piroxicam tuvo muy buenos resultados, pero a costa del engaño, puesto que aseguraban que era más eficaz que la aspirina y que tenía menos efectos secundarios a nivel gastrointestinal que muchos de los otros AINE 22, cuando en realidad ocurría lo contrario, el piroxicam provocaba reacciones mortales y un mayor número de efectos secundarios gastrointestinales letales que otros AINE. Sin embargo, los reguladores farmacéuticos de Estados Unidos y del Reino Unido, en vez de proteger a los pacientes, optaron por proteger a Pfizer. La empresa trató además de evitar la publicación de un artículo en el BMJ cuya conclusión era que la alta incidencia de enfermedades ulcerosas graves estaba relacionada con el piroxicam 23 hasta el punto de llegar a negar hechos irrefutables, como que cuanto mayor es la concentración de AINE en la sangre, mayor es el riesgo de padecer efectos adversos. Pfizer, pues, trató de escabullirse publicando un absurdo comunicado en el que declaraba que la toxicidad gastrointestinal se debía en gran parte al efecto local en el estómago más que a un efecto sistémico. Aunque eso fuera cierto, los daños provocados en los pacientes seguirían estando allí. El hecho de que Pfizer se convirtiera en la mayor empresa farmacéutica del mundo es revelador, puesto que demuestra que compensa más si actuar de manera correcta o incorrecta. Otra farmacéutica, Eli Lilly, tampoco detuvo la agresiva campaña de marketing de su AINE, el venoxaprofeno, o Prenoraflex, a pesar de ser conscientes de los tremendos daños que causaba. 22 promocionaban descaradamente su fármaco basándose en los resultados de unos experimentos de laboratorio, y declaraban que, a diferencia del resto de AINE, el venoxaprofeno no afectaba al proceso de la enfermedad, lo que era mentira. Lilly presentó una serie de 39 pacientes cuyas lesiones articulares habían empeorado, aunque concluyendo justo lo contrario, es decir, que habían mejorado. Lilly ignoró, o consideró irrelevantes, estos daños, y no informó a las autoridades de los fallos renales y las muertes consiguientes. El caso fue llevado a los tribunales, y la sentencia fue que era una práctica habitual en el sector. 24-15 Lilly publicó un artículo en el BMJ declarando que no se habían notificado casos de ictericia ni de muertes, lo que es falso. 22. Además, el venoxaprofeno causa otros daños terribles, el 10% de los enfermos padecen fotosensibilidad y a otro 10% se les caen las uñas. A pesar de eso, y de que no se habían realizado suficientes estudios toxicológicos en animales, el fármaco fue aprobado, lo que viola las propias normas de la Food and Drug Administration, FDA, estadounidense. Cuando los resultados de los estudios realizados por investigadores independientes revelaron la acumulación de venoxaprofeno en pacientes ancianos, Lilly trató de impedir que dichos estudios vieran la luz. Como siempre, las medidas tomadas por los organismos reguladores de los productos farmacéuticos del Reino Unido resultaron insuficientes, y eso permitió a Lilly minimizar el problema.
Estas omisiones acabaron siendo mortales para los pacientes de edad más avanzada, y al cabo de solo 2 años el venoxaprofeno fue retirado del mercado. No creo que un regulador farmacéutico sepa explicar a los enfermos por qué era una buena idea aprobar un fármaco que provoca daños bastante graves en 1 de cada 5 pacientes, cuando existen otros AINE menos peligrosos en el mercado. La FDA incumplió varias de sus propias reglas para otros AINE. Hubo casos en que, por ejemplo, se descubrieron niveles de carcinógenos preocupantes en animales que deberían haber provocado que no se aprobara el fármaco, o casos de ensayos en animales que resultaron o bien insuficientes, o claramente fraudulentos, puesto que muchas de las ratas no existían. La FDA llegó incluso a restar importancia a descubrimientos estadísticamente valiosos obtenidos en 2 especies de roedores, calificándolos de marginales o benignos, a pesar de ser nefastos. 22. El caso de los AINE es una historia de terror, llena de demandas extravagantes, ilegalidades, inmovilidad reguladora e indolencia ante las ambiciones de la industria farmacéutica, a pesar de la inconsistencia o falsedad de las declaraciones de los científicos que trabajan para ella. 22. Varios fármacos que la FDA vio con buenos ojos fueron posteriormente retirados del mercado debido a su toxicidad, por mucho que se argumentase lo contrario. Veamos algunos ejemplos: excelentes niveles de tolerancia gastrointestinal, venoxaprofeno, tolerancia superior. Indoprofeno, inocuidad gastrointestinal demostrada, rofecoxib. Ataca el dolor y no al paciente, ketorolaco, o, con los menores efectos secundarios posibles, tolmetina, 24. Pura palabrería, pues la única manera de padecer los menores efectos secundarios posibles es no tomar ningún fármaco. Otros productos que fueron retirados del mercado son, por ejemplo, el Zomepirac, el Suprofen y el Valdecoxib 22,26. El caso de los AINE ilustra cómo los reguladores farmacéuticos tienden constantemente a conceder el beneficio de la duda científica a los fabricantes en vez de a los pacientes, así como a su creciente permisividad. Desde la década de los 80. 22, como veremos más adelante. Ejemplificado con otros fármacos, incluyendo nuevos AINE, este declive de la seguridad farmacéutica se ha prolongado hasta la actualidad.